texto. Recordemos que tengo el privilegio, estamos estudiando la carta a los Corintios. Ya estudiamos toda la primera carta, ahorita estamos estudiando la segunda carta. Y el tema de hoy es algo muy importante, muy relevante para nosotros, porque les aseguro que usted alguna vez ha escuchado el término antiguo pacto y nuevo pacto. Pero puede que de pronto no tengamos mucha claridad en, bueno, ¿y qué es ese antiguo pacto? ¿Qué es ese nuevo pacto? Y justo a esto hace referencia el apóstol Pablo el día de hoy. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Entonces vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 11. Les pido por favor que me acompañen. Vamos a leer todo el texto para iniciar en esta mañana. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria, por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Y aquí nos está haciendo varias figuras en las cuales se está relacionando al antiguo pacto y al nuevo pacto. Ahora, para iniciar, quiero que primero notemos ahí en nuestras libretas, el título de esta predicación es Ministros del Nuevo Pacto. Y hoy vamos a ver cómo usted y yo, llamados, escogidos por el Señor, creyentes en el Señor, somos ministros de un nuevo pacto. Pero para entender un poco mejor esto del nuevo pacto y el antiguo pacto, quiero darles algunas cosas en las cuales se diferencia un pacto del otro. Entonces, el antiguo pacto fue basado en la ley de Dios para los israelitas. Esta fue entregada a los israelitas a través de Moisés. Más adelante vamos a ver cuándo el Señor se la entrega. Esta fue escrita en tablas de piedra. El antiguo pacto requería que los israelitas obedecieran a Dios y cumplieran la ley. Este antiguo pacto era un conjunto de regulaciones como externas. Eran cosas que ellos tenían que hacer en su exterior, en su forma de actuar, en su forma de vivir, ritos y cosas externas. En este antiguo pacto únicamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo, que era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Esto era en el antiguo pacto. En este antiguo pacto también se necesitaban de sacrificios constantemente, no un único sacrificio, sino muchos sacrificios. Y este fue un pacto temporal, no un pacto que iba a durar para siempre. Ahora, ¿cuál es el contraste con el nuevo pacto? Resulta que el nuevo pacto fue basado en la gracia de Dios a través de Jesucristo. Este nuevo pacto no es un pacto por méritos en la que yo tengo que cumplir esto para conseguir algo, sino que simplemente únicamente por la gracia de Dios a través de Jesús estamos en ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto fue prometido por el profeta Jeremías y fue hecho efectivo por la muerte del Señor Jesús. A partir de la muerte del Señor Jesús, usted y yo, los que creemos en Él, estamos en un nuevo pacto. Este nuevo pacto no fue escrito en tablas de piedra, sino escrito, como ya lo leímos en el texto, en nuestros corazones, en corazones humanos.
Este nuevo pacto no se basa tanto en las cosas externas que podamos hacer, sino que esas cosas externas son producto de algo que pasa primeramente en nuestro interior. Primero hay un cambio de corazón, primero hay una transformación en nuestro interior, y esto se da o se muestra de forma evidente en nuestro exterior. Usted no puede decir que está viviendo bajo el nuevo pacto, pero no tener un testimonio que demuestre eso. Pero ese testimonio no es solamente por hacer obras, sino que es por algo que el Señor Jesús ya hizo en nuestro interior. En este nuevo pacto, Jesús es nuestro sumo sacerdote, y gracias a eso usted y yo tenemos la libertad para entrar a la presencia de Dios. Ya no es el privilegio de una única persona una vez al año, sino que ahora usted y yo tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Hubo un único sacrificio, no es necesario toda esa cantidad y constante sacrificio, sino que el sacrificio de Cristo, el sacrificio de ese Cordero perfecto fue más que suficiente. También este nuevo pacto no es únicamente para el pueblo de Israel, sino es para todo aquel que crea en Jesús, bien sean judíos o gentiles. Un gentil es todo aquel que no es judío. ¿Listo? Es para todo aquel que crea en el Señor. Y para finalizar, este nuevo pacto es un pacto eterno. No es un pacto con fecha de caducidad, porque de hecho Jesús cuando vino a la tierra dijo: yo no vine a romper la ley, sino que vine a cumplirla. En ese momento se cumplió la ley y ahora estamos en un nuevo pacto. Ahora, este nuevo pacto va hasta la eternidad, no tiene fecha de caducidad. Resulta que si vemos todo esto podríamos decir, pero bueno, entonces ¿qué necesidad de un antiguo pacto? ¿Qué necesidad de la ley? Pero sí tenemos necesidad de la ley. Era muy necesario pasar por un antiguo pacto para pasar a un nuevo pacto. ¿Por qué? Resulta que, y yo me acordaba una de las primeras predicaciones que tuve el privilegio de dar cuando estábamos hablando de Romanos, que habla de la ley. Y veíamos en esa predicación que la ley fue dada a nosotros para varias razones. La necesitábamos, primeramente para ser conscientes de nuestra incapacidad como seres humanos. Usted y yo somos totalmente incapaces de hacer lo bueno. Dice la palabra: no hay bueno ni aun uno, no hay quien haga el bien. Usted y yo somos malos. Mire, es increíble, pero hasta bebés usted los ve haciendo maldades. Usted y yo somos malos. Y la ley, todo este conjunto de reglas que encontramos en la palabra, nos muestra que realmente usted y yo somos totalmente incapaces de cumplir la ley. Ahora, gracias a esa incapacidad que vemos, gracias al antiguo pacto, eso nos revela la necesidad que usted y yo también tenemos de ¿qué? De un Salvador. Porque no podríamos haberlo logrado en nuestras propias fuerzas. Necesitábamos a ese Cordero perfecto que fue entregado por nosotros para entrar a este nuevo pacto. Así que nos apunta directamente a Jesús, a un nuevo Salvador. Y ya para terminar esta introducción del antiguo y nuevo pacto, un dato curioso que me pareció muy interesante. Resulta que la palabra pacto en el griego es la palabra diatikis. Esta es la misma palabra que se usa para trato, acuerdo o testamento. Cuando yo le digo testamento, ¿usted en qué piensa? Testamento. Y respecto al mundo cristiano, muerte. ¿Alguien ha escuchado algo de Antiguo y Nuevo Testamento? Como que si algo se le suena por ahí. La palabra está dividida en dos grandes partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así que si usted quiere aprender un poco más de este Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, pues la palabra pacto significa testamento. Usted no tiene nada más ni nada menos que 39 libros que le van a enseñar a usted de qué trata este antiguo pacto, que lo conocemos como el Antiguo Testamento, y tiene nada más y nada menos que 27 libros para aprender sobre este nuevo pacto. Así que ahí tenemos una buena tarea para estudiar de qué tratan estos dos pactos. Lo primero que vamos a ver, y ya para entrar en materia, para ver el texto que vamos a estudiar el día de hoy, es que usted y yo somos representantes del nuevo pacto. Anótelo ahí grande: usted y yo somos representantes del nuevo pacto. Y al inicio de este texto veíamos que Pablo decía: bueno, ¿y ahora qué? ¿Necesitaré una carta de recomendación ante ustedes? Resulta que en esa época, al inicio en la iglesia primitiva, eran importantes las cartas de recomendación. Porque si no, usted no podía decir, el pastor llegaba aquí, cualquier persona y dice: yo vengo en nombre del pastor y vengo a decirles que ahora creemos en la Virgen María. Y espere, pastor, pues es que vino aquí fulano y
En esa época no se podía. ¿Cómo se sabía que una persona realmente venía nombrada o con la autoridad de otra persona? Con cartas de recomendación. Una carta de recomendación que tenía una cierta validez, que tenía una cierta autenticidad única. Así que Pablo le estaba diciendo, bueno, necesitaré yo cartas de recomendación. Estas cartas eran importantes porque si no cualquier falso profeta venía y decía cualquier cosa en nombre supuestamente de otra persona y no sabíamos si era verdad o no. Así que teniendo esto en mente, volvamos a leer los versículos del 1 al 3. Segunda de Corintios 3, del 1 al 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Pablo les dice, ¿necesitan una carta? Pues ustedes son esa carta. ¿Usted quiere ver que yo soy un apóstol verdadero? Hay algo que tiene más validez que una carta de recomendación auténtica y es la obra que el Señor ha hecho en sus vidas. La obra que solamente un Dios verdadero podría haber hecho en sus vidas. Y esto tiene mucho peso cuando usted y yo que llevamos 1 año y medio estudiando la iglesia de Corinto y sabemos que esa era una iglesia con bastante. Lo que pasa es que más que enfocarnos en la iglesia hay que ver la cultura de la ciudad de Corinto. Una cultura muy densa, una ciudad muy inmoral. Y ahora el ver la obra les está diciendo lo que ha pasado en sus vidas, el que ustedes se estén oponiendo a estas cosas que les muestra la cultura, que supuestamente es normal, que supuestamente está bien, hace parte de lo que el Señor está haciendo en ustedes. Y esa es mi mejor carta de recomendación, lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Ahora, Pablo les está diciendo, esta carta no fue escrita con tinta, sino fue escrita con el Espíritu de Dios. Y esto es relevante porque el único que puede producir un cambio en nosotros es el Espíritu de Dios. Es la única manera. Vea, usted hay algo que le está costando dejar, algún pecado, alguna cosa. ¿Cómo está su relación con el Espíritu Santo? Porque cuando uno tiene una buena relación con el Espíritu, y yo sé que pasan altibajos y todas las cosas, pero el Espíritu nos muestra lo que es correcto. Y por más de que a usted le cueste, usted al menos está luchando, usted se está oponiendo a eso. Pero si usted en cambio como que, ay, viene este pecado y yo caigo, ay, pasa esto y pues es como si nada y después, ay, yo sé que Diosito me perdona y Él es el mejor, pues ¿será que usted realmente tiene una relación con el Espíritu Santo? Como para poder vivir una vida de pronto como la que el mundo está viviendo. Esta fue una carta escrita con el Espíritu de Dios. Y ayer en este lugar tan hermoso estábamos celebrando los bautizos. Mucha gente, muchos jóvenes, fue un momento muy bonito ver jóvenes que le están entregando su vida, que están haciendo este acto público de yo sigo al Señor y quiero que ustedes lo vean, que ustedes lo sepan que es algo real. Pero déjenme decirles una cosa, personas que se bautizaron ayer. No por ustedes haber hecho esta hermosa muestra de obediencia, eso ya les asegura a usted que son hijos de Dios. Tristemente yo he visto muchas personas que se han bautizado, pero que no se ve un fruto en sus vidas. Personas que se bautizan, la verdad no sé por qué lo hacen. De pronto hasta tienen una intención muy de ellos, pero no es algo real, de pronto es algo pasajero, de pronto es algo de la emoción. Pero vamos a ver que hay algo más allá. El bautismo es algo muy bonito, es algo muy chévere, que los felicito a todos los que lo hicieron. Pero déjenme decirle que hay algo mucho más importante y es que así como el bautismo es una muestra de pronto ante las personas que lo acompañan, ahora el testimonio que usted vive en su vida diaria es también una muestra ante las personas. Dice el texto que usted y yo somos como una carta de recomendación, no del pastor Giovanni o de mi líder, sino carta de recomendación de Cristo. ¿Qué implica para usted y para mí que seamos la carta de recomendación de Cristo? Que están viendo las personas con las que pasamos, nuestra familia, las personas de nuestro trabajo, de nuestra universidad, de nuestro colegio. Las personas al ver nuestra vida están diciendo, yo quiero algo como lo que Él quiere. O, uy, no, si eso es ser cristiano,
Hay que tener cuidado, iglesia. Nuestro testimonio es importante. Y esto aplica ya no solo para los bautizados, sino para todo aquel que cree en el Señor. Porque usted y yo somos la carta de presentación de Cristo. Y yo sé que muchas veces nosotros quisiéramos que personas en nuestra familia, en nuestro trabajo, en donde estemos, aceptaran al Señor. Usted ve a esa persona y diría, ¿cómo sería diferente la vida de esta persona si conociera a Cristo? Me encantaría que esta persona conociera a Cristo. ¿Cuál es el primer paso? La carta de recomendación que usted está haciendo para esa persona. Además de orar por ellos, tenemos que tener un buen testimonio ante estas personas, porque Cristo se está presentando a través de nosotros. Ahora, permítame recordar que Pablo les está diciendo a ellos, más que una carta de recomendación, mi carta de recomendación son ustedes. Pero si recordamos toda la historia de la iglesia primitiva, los apóstoles de pronto, para mostrar su veracidad, también podrían haber usado como carta de presentación los milagros que ellos usaron. Algo así como lo que pasó con Jesús. ¿Cuál fue una muestra de que Jesús era realmente el Mesías? Todas las obras y señales que él hizo. Cosas y profecías que estaban descritas en el Antiguo Testamento y que él vino a cumplir. Pero además de eso, por eso era necesario que Jesús hiciera tantos milagros como los hizo, para mostrar que era algo verdadero lo que él estaba diciendo. Asimismo, los apóstoles también hicieron muchos milagros. Pero si usted se da cuenta, Pablo no les está diciendo, ustedes están pidiéndome una carta de recomendación, pero no vieron todos los milagros que he hecho. Porque para Pablo algo más relevante que los milagros y las señales es la obra en la vida de las personas. La obra en la vida de los corintios a los cuales él les había predicado. Esto es una carta de presentación verdadera, una carta de presentación que tiene mucho valor. Quiero que volvamos a leer un momento el versículo 2 y versículo 3 que dice, ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y como somos esa carta de presentación de Cristo, ¿ante quién? Ante los hombres. La carta de presentación de Cristo ante los hombres. Es importante nuestro testimonio, pero también, si usted se fijó, al final hay una frase que seguramente a usted lo lleva a pensar en algo. Cuando dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Cuando usted piensa en tablas de piedra, ¿qué se le viene a la mente? Es que Moisés. A uno se le viene a la mente Moisés. Y resulta que desde aquí, desde el inicio del texto, ya nos está dando indicios de hacia dónde se dirige este texto. Cuando nombra las tablas de piedra, ya nos está apuntando a esas tablas que fueron entregadas a Moisés, donde venía escrita la ley, los 10 mandamientos más en específico. Quiero que leamos un momentico Éxodo 34 del 27 al 29, donde pasa este suceso y dice, entonces el Señor dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Mire, más adelante vamos a hablar un poco más de esto cuando vemos la gloria de los 2 pactos. Pero esto que pasó aquí fue algo glorioso. Nombran en versículos antes que esto, que en ese monte Sinaí donde Moisés iba a encontrar con Dios, había humo, habían rayos, había fuego, había sonido de trompetas. De hecho, nombra, si no recuerdo mal, que a Moisés le dio cierto temor. Yo me imagino que esto fue algo impresionante. No sé si ustedes, me imagino que sintieron el temblor de esta mañana, pero fue algo impresionante. Nosotros estábamos aquí en la palabra y nada más que esto se sacudiera y pasara y las luces, fue algo impresionante. Ahora, ¿cómo habrá sido estar delante de un monte lleno de truenos, fuego, trompetas
y saber que ahí estaba la presencia de Dios. Y Moisés estuvo allá 40 días y 40 noches. ¿Y qué pasó cuando él descendió del monte Sinaí? A Moisés se le notaba. Moisés resplandecía su rostro. De hecho, él no lo sabía, pero su rostro resplandecía. Ahora, a usted y a mí, que estamos en un nuevo pacto que es mucho más glorioso, ¿se nos nota? ¿La gente nota en usted la presencia de Dios? ¿Que usted ha estado con Dios? Porque yo le aseguro que cuando no estamos constantemente con Dios, se nos nota. Yo le decía, creo que en una reunión de la alabanza al inicio del año, que con tantas vacaciones a final de año, con vacaciones también de uno que otro devocional, relajarse, yo empecé a notar en mí actitudes que no le agradaban a Dios. Qué tremendo es no pasar tiempo con Dios, qué peligro para nosotros como cristianos. Pero a Moisés, que llevaba 40 días, 40 noches en la presencia, se le notaba. Moisés no tenía que decir, no saben de dónde vengo. A él se le notaba. Ahora, usted y yo como representantes del nuevo pacto, ¿se nos nota? Entonces, no es solamente tener un testimonio acorde a lo que predicamos, acorde a lo que vivimos, acorde a lo que decimos, sino que realmente es un testimonio que la gente, usted no tiene que decir, soy cristiano, mucho gusto, Mateo Muñoz, soy cristiano, sino que la gente tiene que notar en usted que tiene una relación con Dios. ¿Listo? Somos representantes de un nuevo pacto, pero ahora también vamos a ver que usted y yo somos siervos del nuevo pacto. Anótelo ahí grande, somos siervos del nuevo pacto. ¿Qué implicará ser siervo del nuevo pacto? Ay, si alguien me puede pasar mi celular, por favor. Continuemos leyendo versículos 4 al 6. Y dice: esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y hay un detalle importante aquí que dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Y cuando uno de pronto piensa, ministros de un nuevo pacto, no, eso es para el pastor, eso es para el líder, ellos son los ministros de un nuevo pacto. ¿Qué significará esa palabra ministros? Resulta que la palabra ministro en griego es la palabra diaconeo. ¿Qué significará la palabra diaconeo? Significa sirviente o siervo. ¿Quién ha sido llamado a ser siervo de Cristo? Alce la mano, por favor. Los que han sido llamados a ser siervos de Cristo. Veo uno que otro no, ahorita hacemos la oración de fe. Pero todo aquel que confiesa que el Señor Jesucristo es el Señor de su vida, está llamado a ser un siervo de Él. Esto de ser ministros de un nuevo pacto no es solamente para los líderes, para los que tienen un cargo de autoridad, sino para todos. ¿Cómo estamos siendo ministros? ¿Cómo estamos siendo siervos? Y cuando yo veo a Jesús, una de las palabras que a mí primero se me viene es la palabra siervo. Porque lo que Jesús hizo al venir a la tierra, nada más el hecho de encarnarse y hacerse hombre, pero además de eso la vida que Él decidió vivir. Hay un versículo que siempre se me queda en la mente que es el de, pero aún Él, siendo igual a Dios, no vino a ser servido, sino a ¿qué vino? Ahora, usted y yo a veces nos creemos, no, es que yo ya soy el líder de audiovisuales, a mí que me sirvan, no, pues ya llevo 10 años aguantándome, Señor, no, no. Mire qué hizo Jesús hasta el final de sus días, porque una de las cosas que de pronto más ustedes se nos han quedado grabadas, casi el último de los días que Él pasó con sus apóstoles, ¿sabe Él qué estaba haciendo con ellos? Sirviéndolos. Él cogió y le lavó los pies a sus discípulos. Y esto fue un acto además de humildad, un acto increíble de servicio. ¿Sabía usted que Dios Padre está formando en nosotros la imagen de Cristo? Y si está forjando la imagen de Cristo, yo le aseguro que parte de eso es el servicio. Parte de que el Señor esté forjando a Cristo en nosotros es que usted y yo se nos despierte el sentir por servir. Eso está bien, eso hace parte. Así que ministro tiene que ver con siervo, y un siervo es un seguidor de Jesús.
Ahora, si nos vemos como siervos de un nuevo pacto y pensando de pronto, voy a cerrarlo un poco porque uno puede servir de muchas maneras, en muchos escenarios, pero déjeme verlo un momentico en el escenario de la iglesia. Si usted sirve en el escenario de la iglesia, créame que parte de la razón por la que nosotros servimos no es porque no tengamos un plan que hacer los domingos, no es porque es que aburrido quedarme en la casa ronchado con mi esposa y levantarme tarde y ver cuentos de los hermanos Grimm. Nah. Yo prefiero levantarme a las 5, alistarme y llegar a la iglesia. ¿Eso tiene sentido? No. Créame que parte de la razón por la cual nosotros estamos sirviendo es por amor a Jesús y asimismo por amor a su iglesia. Es por eso. De pronto yo sé que nos cuesta y ahorita voy a hablar un poco de los procesos que pasamos como siervos, pero lo hacemos principalmente por amor al Señor y por amor a ustedes. Mire, asimismo como de pronto muchos de nosotros conocimos al Señor estando sentados como ustedes ahí, yo quisiera que algún día alguna persona también conozca al Señor a través del servicio, y eso es muy importante, y por eso quisiera que todos los servidores que están ahí un momento, ahí mientras están sirviendo, presten un momentico atención a este punto. Porque servimos por amor a su iglesia también servimos porque hemos sido transformados. A nuestra carnecita no le gusta servir. A nuestra carnecita le gusta estar ahí tranquilito. ¿Hay responsabilidades? Nah. Los sábados que vayan los chinos a mi casa y luego barrería. No, eso no me gusta. Hemos sido transformados. Hay cosas más importantes que es comparado tener que barrer al lado de que jóvenes estén conociendo al Señor. Una incomodidad que no significa nada. Pero también es una manera de mostrar el amor de Jesús a otros. Así que lo invito también a que a través del servicio muestre el amor a otros. Si todos hemos sido llamados a servir, y esto déjeme otra vez verlo un poco pensando en la iglesia, porque son el tipo de procesos que de pronto uno pasa como servidor. A veces uno puede pensar, pero es que yo he visto que en la iglesia sirve el que tenga un talento musical. En la iglesia sirve el que le sepa esos cacharros y allá es pichar botones, y el que tenga paciencia, porque es que uno le dice siéntese aquí y no se sienta aquí. No, eso es para algunos. Pero como lo vamos a ver en un texto que ya estudiamos cuando vimos 1 Corintios, esas habilidades o capacidades que Dios, de hecho, la personalidad que Dios le dio a usted, son para servirlo a Él, son para darle la gloria a Él. Déjeme leer un momento un texto de 1 Corintios 12, que está en el contexto de cuando Pablo les está hablando a la iglesia de cómo deberían ser usados los dones espirituales. Y mire lo que dice, lo puse en la traducción lenguaje actual para que está clarísimo. Dice, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. ¿Usted tiene alguna capacidad que el Señor podría usar para su reino? Que le aseguro que sí. Esto no es para usted, esto es para servir a los demás. Ese es el propósito de esas capacidades que Dios nos ha dado. Ahora, si regresamos un momento a 2 Corintios 3:5, dice, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Y en este punto quería recordarle a todos los servidores que es Dios quien nos da la capacidad de servirle. Es Dios quien nos hace, como lo dice en la versión Nueva Biblia de las Américas, quien nos da, se me olvidó cómo lo dice ahí. Nos hace suficientes. En la traducción lenguaje actual dice, pero no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es solo a través del Señor. Mire, hay muchos talentos que de pronto cuando ya los estamos ejerciendo se nos olvida que, es que esto me lo dio Dios. La manera en la que toco la batería, es que esto me lo dio Dios. Es que el amor que tengo para hablarle a mis ovejas, esto se lo dio Dios. Todo este tipo de cosas es Dios quien nos las ha dado. Ahora hay que tener cuidado porque Dios no lo da así como, a este le voy a dar esto y esto, sino como lo vimos reflejado en la palabra, todas las capacidades que Dios nos las da es para servir a los otros. Sus habilidades, su forma de ser es porque Dios lo quiso formar así para servir a los otros.
Es porque Dios tiene un propósito de servicio para usted, para su reino. A veces cuando de pronto usted y yo ya estamos sirviendo, podemos pensar, y en algunos momentos sí son procesos que el Señor te muestra como ya pasó tu tiempo de servir en este lugar, ahora enfócate en este, sí, puede pasar. Pero muchas veces usted y yo, no sé por qué nos pasa, de pronto porque somos todavía carnita, nos pasa que empezamos a decir, ay, ¿será que este sí es mi ministerio? Ay, ¿será que yo sí soy el más adecuado para estar en esta posición? Ay, es que como que no sé. Y déjeme decirle, querida iglesia, que muchas veces que pasamos por estas situaciones, Dios nos está recordando que es que no es porque nos guste o que no es porque se nos facilite, sino que es porque Él nos ha llamado a hacerlo. O sea, si Dios te ha llamado a servir en tal lugar, créeme que Dios te capacita. Yo me he dado cuenta mucho de eso. No es que Dios, ay, hola, bienvenido, vas a ser el director de audiovisuales, pero no tienes ni idea de cómo prender un computador. Ay, de pronto a ti se te facilita algo eso. Y así mismo Dios nos va capacitando. Pero siempre, muchas veces, y cuando pasamos estos procesos, ¿sabe qué es? Dios recordándonos que no es porque somos muy buenos, es porque Él nos ha capacitado. Es porque si estamos ahí es porque Él quiere que estemos ahí. Y es importante siempre constantemente estar atentos a esto, porque a veces se nos sube ahí ese gusanito del orgullo y es que yo ya miré y no, increíble, ¿cómo lo lograste? No, pues es que yo estudio y tú sabes, me preparo. Sí, está bien, pero fue Dios quien te dio esa capacidad. Y es para su gloria, no para tu gloria, recuerda eso. Dios de pronto en ese sentir de, ay, ¿será que sí, será que no? Te está recordando que es de Él y para Él. Ahora, Dios ya te dio diferentes capacidades. ¿Usted está sirviendo con estas? ¿Qué implica ser un siervo del nuevo pacto? ¿Qué implica ser un siervo del nuevo pacto? Porque si ya vimos que era el antiguo pacto y ahora vemos el nuevo pacto está muy ligado a lo que hizo Jesús, a lo que Jesús hizo en nosotros. Ahora, si usted y yo queremos ser siervos de un nuevo pacto, ya vamos a ver algo muy increíble, que es lo maravilloso e increíble que es este nuevo pacto. Por eso es que el último punto, que ya para mirar cómo concluye Pablo todo este tema, es la gloria eminente del nuevo pacto. La gloria eminente. Recuerda esa palabra, eminente. La gloria eminente del nuevo pacto, porque evidentemente el primer pacto tuvo una cierta gloria. Recuerden lo que pasó en el rostro de Moisés, hubo gloria, claro que sí. Pero ¿cómo es diferente la gloria de un pacto y del otro? Leamos del versículo 6 al versículo 11. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, como no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio del Espíritu de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Y además de que dice muchas veces gloria, también hay algo que nos está mostrando que hay una gloria superior. Lo cual hace que con esta gloria tan superior pareciera que es otro pacto, pues ahí tuvo su glorita. Entonces, ¿cuál es el contraste? Hace varios contrastes el apóstol Pablo durante esta porción del texto. La primera que quiero que veamos es que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y estas dos apuntan, una al antiguo pacto y la otra al nuevo pacto. La letra siempre ha sido citada como un ejemplo de la ley. ¿Listo? Cuando usted ve ahí la letra, está llevándonos a pensar en la ley, o sea, en el antiguo pacto. Por medio del antiguo pacto, usted y yo fuimos condenados. Resulta que por medio de todas esas leyes que encontramos, usted y yo fuimos condenados, ¿sabía? ¿Alguien de pronto falló alguna ley? ¿Condenado? ¿Ya? Por fallar a una de las 613 leyes, condenado. Ahora,
¿Qué es lo que pasa en contraste con el nuevo pacto? Ahora por medio del nuevo pacto usted y yo hemos sido perdonados. Entonces ese antiguo pacto hacía que cayera una condena sobre mí, pero ahora a través del nuevo pacto, a través de Jesús, usted y yo hemos sido perdonados. ¿Cuán más glorioso es este nuevo pacto? Porque es lo que le pasa y lo que vamos a ver un poco en la próxima predicación, que sigue hablando de la gloria y cómo usted y yo estamos siendo transformados de gloria en gloria. De que el pueblo de Israel sigue todavía con los ojos cegados. Cuando piensan en Moisés y todo lo que pasó, no piensan más que en la ley y ahí están limitados. Porque el velo no ha sido quitado. Para usted y para mí sí. Podemos ver a Jesús como nuestro Salvador. Podemos recibir el perdón de Jesús a través de este nuevo pacto. Hay un segundo contraste y es que nombra el ministerio de muerte frente al ministerio de justicia. Otra vez, uno hablando del antiguo pacto y otro del nuevo pacto. En el antiguo pacto, el ministerio de muerte, recordemos que si alguien obviamente recibe una condena, pues condenado a muerte, separación, todo lo que simboliza esto. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que si usted recibió la condena, si usted a través de la letra fue condenado, a través de la ley fue condenado, usted estaba condenado a muerte. ¿Cuál iba a ser su resultado cuando usted llegara al reino de los cielos? Llega, mejor dicho, el fin del mundo, llega el juicio final, usted se enfrenta frente a Dios y le dice: mire, Señor, aquí está el acta de todas las cosas que usted hizo, no tiene abogado, no recibe al Señor, condenado. Vaya y pague el precio por todo lo que usted hizo. El contraste frente a alguien que recibió al Señor es: bienvenido, sí Señor, aquí está el acta de lo que usted hizo. Ay, esta acta fue rota, alguien ya la pagó por usted, bienvenido al reino de los cielos. No es porque usted y yo seamos muy buenos, aunque el Espíritu sí está provocando eso internamente en nosotros, que seamos transformados más a la imagen de Cristo, pero no es por eso que usted y yo somos salvos. Es por la gracia de Dios, porque Él ya pagó. Nuestro Dios es santo, ¿sabía eso? Nuestro Dios es santo y perfecto. ¿Y qué significa que Dios sea santo? Que Dios no puede habitar junto al pecado. Dios aborrece el pecado, completamente aborrece el pecado. Ahora, entonces usted y yo, ¿cómo vamos a habitar un día en el reino de los cielos con Dios? Pues porque ahora Jesús nos ha justificado delante de Dios. ¿Qué significa que usted y yo hayamos sido justificados? Que ahora Dios, cuando está viendo a Alexandra, no dice: pándala. Dios está diciendo: veo a Jesús. Y eso es lo que pasa con todos nosotros. Hemos sido justificados. Hemos sido justificados delante del Señor. Y esto es increíble. Porque ahora cada vez que usted y yo, recuerde que ahora gracias a este nuevo pacto tenemos libre entrada al lugar santísimo, podemos ir a la presencia de Dios. ¿Y esto por qué pasa? Porque ahora nuestro sumo sacerdote nos lo permite, pero porque ahora también Dios nos ve a través de Jesús. Si no, Él nos repudiaría. Porque usted y yo no es solo Alexandra, somos todos. Pensamientos, actitudes, cosas que están ahí, que el Señor está trabajando en nosotros. Así que este era un ministerio de muerte frente al ministerio de justicia, pero ahora con el nuevo pacto Dios nos ve a través de Jesús. Ahora, ya para ir finalizando, hay algo que es cuando dice muchas veces gloria. Y dice que en el antiguo pacto fue con gloria, pero el nuevo pacto lo sobrepasa con una gloria eminente. Mateo está por ahí. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Y ya? ¿Sí? ¿Preparados? ¿Listos? Perdón, lo que pasa es que he preparado, anoche cuando ya estaba finalizando la prédica, puse una predicación de Miguel Núñez, donde estaba hablando de este tema, y él dio un ejemplo que yo dije, quisiera que la iglesia, él no lo narró, pero yo quisiera hacerlo, mejor dicho, con el equipazo que tenemos allá atrás que los veo preocupados, vamos a hacer el ejemplo para que nos quede un poco más grabado a qué se refiere con todo esto de la gloria. Primero quiero que volvamos a leer el texto, 2 Corintios 3 del 7 al 11, y dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía,
¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Ahora, la gloria del antiguo pacto fue mostrada a través del brillo del rostro de Moisés, ¿cierto? Pero esa era una gloria que iba desvaneciéndose, desapareciendo, como lo vuelve aquí a citar Pablo. La gloria del nuevo pacto dura sin desvanecerse. Es permanente hasta que el Señor regrese por nosotros. Amén. El antiguo pacto fue algo glorioso. Como les decía, lo que pasó en el monte Sinaí fue algo muy glorioso. Pero ahora, cuando usted compara lo que podía ser evidente en el rostro de Moisés junto a lo que significa el sacrificio de Jesús, usted puede decir, bueno, pues ahí es donde le digo que este ya es como una glorita. Ahora, para que nos llevemos un ejemplo físico de esto, porque el de los últimos versículos dice, pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. O sea, es como esto que tenía gloria ya realmente no es tan glorioso. Así que le voy a pedir el favor a Hillary que apague las luces del público. Ahí, eso no era para poner, era para que ustedes se alistaran. Gracias. También apaguemos un momentico, despicha el blackout. ¿Listo? Está en la esquina inferior derecha. Gracias. Entonces, imagínese que a usted se le va la luz. Usted le ha pasado, usted está en su casita y no le cambiamos la iluminación a las cámaras ni nada. Y usted está allá y de repente usted se encuentra su celular. Ay, gracias a Dios tenía mi celular cargado. ¡Qué bueno! Y usted está por allá, ¡mi hijo! Y este celular parece algo maravilloso, ¿no? Porque usted logra ver en la oscuridad y dice, ay, ya me puedo encontrar. Pero si de repente regresa la luz, ¿cierto, Hillary? Regresa la luz. Pues de repente como que, pues, ya esto para qué, ¿no? Ya mejor me ahorro la batería un poquito que va y se vuelve a ir la luz. Ahora, imagínese que de aquí para arriba, que no pase, Señor, pero de aquí para arriba no tuviéramos nada y pudiéramos ver el cielo. ¿Usted sabe qué sería al lado de la luz del sol estas lucecitas que tenemos aquí? Nada. Así que aquello que de pronto tenía algo de gloria en algún punto, que fue evidente, que pudimos ver, ahora comparado a la gloria de la luz del sol, pues es como si no fuera nada. Usted salga con el flash a la calle, mi hijo está perdiendo su tiempo. Así pasó con el ministerio de gloria, con el ministerio del antiguo pacto y ahora comparado al ministerio del nuevo pacto. No es que el antiguo pacto no haya tenido gloria, como le dije, fue necesario, era totalmente necesario. Pero es que ahora la gloria del nuevo pacto es incomparable. O sea, la obra que Jesús ha hecho, lo que implica, que hemos podido ver a lo largo de toda la predicación, lo que implica es poder estar debajo del nuevo pacto, es increíble. Que usted y yo ya no seamos juzgados a través de la ley, sino a través de la gracia. Imagínese qué sería de usted y de mí sin el sacrificio de Jesús. No, nada que hacer. Así de grande es la gloria de este nuevo pacto comparado a la gloria del antiguo pacto. Así que usted y yo en realidad tenemos un grandísimo privilegio de poder estar debajo de ese nuevo pacto. Pero eso implica que usted y yo vivamos y sirvamos conforme a la gloria de este nuevo pacto. ¿Listo? Amén. Espero que se lo lleve claro en su cabeza el nuevo pacto, pero eso lo despierta o lo lleva a usted a vivir, porque usted es un representante de Cristo, representante del nuevo pacto, y también lo lleva a servir conforme a este nuevo pacto.